¿Y si te dijera que existe un país entero que nunca encontrarás en ningún mapa oficial? Un territorio con más de 30 millones de personas, idioma propio, ejército, parlamento e incluso bandera. Han enfrentado imperios, han sido borrados de tratados, han sobrevivido a masacres, guerras civiles e incluso han ayudado a derrotar al Estado Islámico. Así es, Saddam Hussein lanzó armas químicas sobre ciudades enteras de esta región. Y fueron las mujeres kurdas las que se enfrentaron y vencieron al Estado Islámico, cuando nadie más pudo hacerlo. A pesar de ello, el mundo sigue fingiendo que no existen. ¿Has oído hablar del Kurdistán? Si la respuesta es no, no pasa nada. Por eso, hoy, Bellomundo atraviesa montañas, fronteras y siglos de historia para contar quiénes son los kurdos, qué es ese Kurdistán y cómo este pueblo sigue resistiendo con danza, té dulce y una terquedad que intimida incluso a sus enemigos. Número 1. Ubicación y datos generales. Después de todo, ¿dónde está Kurdistán? Si abres un mapa político del mundo, no lo encontrarás. Kurdistán no es un país reconocido, pero existe. No en el papel, sino como una tierra habitada, defendida y reclamada por millones de personas. Esta región se encuentra en el corazón de Oriente Medio, ocupando una franja que va desde el sureste de Turquía hasta el norte de Irak, pasando también por el oeste de Irán y el norte de Siria. 4 países diferentes se dividen lo que los kurdos consideran una sola patria. La mayor parte vive en Turquía, unos 15 millones, en Irán son 6, en Irak 5 y en Siria alrededor de 2 millones. Las cifras varían, ya que donde no hay país tampoco suele haber un censo preciso. Y no, Kurdistán no es solo arena y calor. La región es montañosa, con un clima que cambia según la altitud. 2 cordilleras la atraviesan, los montes Tauro en el sur de Turquía y los Zagros en Irán. Algunos picos superan los 3000 metros y acumulan nieve en invierno. En el norte de Irak, especialmente cerca de Erbil, más allá de las montañas, hay bosques de robles, ríos, cascadas y paisajes que recuerdan a las postales suizas, hasta que un tanque de guerra oxidado al borde de la carretera nos recuerda dónde estamos. Más abajo, en las llanuras, domina el calor. Aún así, fue allí donde los kurdos construyeron pueblos, cultivaron trigo y criaron sus rebaños. También es donde nacen los ríos Tigris y Éufrates, que bajan irrigando la tierra desde hace milenios. Estas montañas no son solo un escenario, han sido refugio y resistencia. Por eso, el Kurdistán es conocido como Tierra de los Montañeses, expresión que proviene de Kurti, término sumerio que ya significaba eso, pueblo de la montaña. Y ahora que ya sabes dónde se encuentra esta tierra, es hora de conocer quiénes son los kurdos que la habitan. Número 2. ¿Quiénes son los kurdos? Los kurdos son un pueblo antiguo, y cuando decimos antiguo, es antiguo de verdad. Llevan allí miles de años. Siguen sin tener un país reconocido, pero mantienen una fuerte identidad que se transmite de generación en generación. No son árabes, ni turcos, ni persas. Son kurdos. Y no es solo una cuestión de etnia, es una forma de vida. Hablan su propio idioma, tienen tradiciones, danzas, rituales, todo con un estilo kurdo. Sobre su origen, hay quien dice que los kurdos descienden de los medos, un pueblo de la antigüedad que vivió en esa región e incluso fundó un imperio, allá por el siglo VII a.C. Si es cierto o no, nadie lo sabe con certeza, pero a los propios kurdos les gusta esta conexión, porque refuerza la idea de que llevan allí desde siempre. Durante siglos vivieron bajo el dominio de imperios, como el otomano, que controló gran parte de Oriente Medio hasta principios del siglo XX. Aún así, mantuvieron cierta autonomía en pueblos y tribus, con sus propios líderes, costumbres locales y una lengua que nunca dejaron de hablar.
Fue esta resistencia silenciosa la que mantuvo viva la identidad kurda. Y sí, también dejaron su huella en los libros de historia. Uno de los nombres más conocidos del mundo islámico, Saladino, era kurdo. Fue el líder que reconquistó Jerusalén durante las cruzadas, y aún hoy se le recuerda como símbolo de honor y estrategia militar. En resumen, los kurdos siempre han estado allí. Con o sin país, nunca dejaron de existir. Y ahora que ya sabes dónde está Kurdistán y quiénes son los kurdos, pasemos a la gran pregunta. Pero si los kurdos están allí desde siempre, ¿por qué nunca han formado un país? Para entenderlo, tenemos que entrar en la parte de las luchas y las promesas incumplidas, que veremos a continuación en el siguiente tema. Número 3. Historia. Como ya hemos adelantado, hasta principios del siglo XX, los kurdos aún gozaban de cierta autonomía dentro del Imperio Otomano. Vivían en sus regiones, hablaban su idioma, seguían sus costumbres, a pesar de formar parte de un imperio que dominaba gran parte de Oriente Medio. Pero esto cambió con el fin de la Primera Guerra Mundial. El imperio se desintegró, y potencias como Francia y el Reino Unido rediseñaron el mapa de la región. En 1920, el Tratado de Sèvres llegó a proponer un Estado kurdo, pero el nuevo gobierno turco rechazó el acuerdo. 3 años después, surgió un nuevo tratado que simplemente ignoró a este pueblo. El territorio fue dividido entre Turquía, Irán, Irak y Siria. La oportunidad de crear un país desapareció. A partir de entonces, los kurdos se convirtieron en una minoría en países que intentaban negar incluso su existencia. En Turquía se prohibió el idioma kurdo. Llegaron a ser llamados turcos de las montañas, como si fueran una invención. La represión fue tan fuerte que en la década de los 80 surgió el PKK, un grupo armado kurdo que se enfrentó al gobierno turco. El conflicto dejó decenas de miles de muertos, hasta tal punto que el gobierno turco considera al grupo una organización terrorista. Pero, para muchos kurdos, este grupo representa la resistencia. En Irán, la historia siguió un camino similar. En 1946, los kurdos llegaron a declarar la llamada República de Mahabad, un estado kurdo temporal. Duró menos de un año. El gobierno lo destruyó todo. Desde entonces, la represión continúa. En el Irak de Saddam Hussein, la persecución fue brutal, con ataques químicos, de los que hablaremos en detalle más adelante. En Siria, los kurdos aprovecharon la guerra civil para ocupar espacio. Crearon la región de Rojava, con administración propia. Fueron decisivos contra el Estado Islámico. Pero a Turquía no le gustó e invadió partes del territorio. Una vez más, la autonomía quedó pendiendo de un hilo. Por todo ello, los kurdos repiten una frase: «No tenemos más amigos que las montañas». Y sinceramente, es difícil no estar de acuerdo, ¿verdad? Aún así, siguen firmes. Aunque no tienen país, tienen parlamento, fuerzas de defensa, idioma, himno y bandera, roja, blanca y verde, con un sol dorado en el centro. El sol representa el Newroz, el Año Nuevo kurdo. En muchos lugares, izar esta bandera es un acto político, pero para ellos representa algo más. El país que aún no ha nacido, pero que nunca ha dejado de existir en el corazón del pueblo. Y como el Kurdistán no vive solo de la lucha, ahora es el momento de conocer lo que mantiene todo esto en pie: la cultura, los rituales y las costumbres que atraviesan generaciones. Número 4. Cultura y tradiciones. Aunque están repartidos por varios países, los kurdos mantienen costumbres y rituales que conforman una fuerte identidad. Esta se refleja en la ropa, las danzas, las fiestas e incluso en la forma de recibir a las visitas. La vestimenta tradicional llama la atención de inmediato. En cualquier celebración, es el centro de todas las miradas.
Las mujeres llevan vestidos largos y bordados, con colores vivos y velos brillantes. Los hombres visten pantalones anchos, fajas en la cintura y turbantes que varían según la región. Rojos y blancos en Irak, azules oscuros en Irán. En el día a día, muchos visten ropa moderna, pero en las fiestas predomina el atuendo tradicional. Y hablando de fiestas, si hay un evento que todos los kurdos celebran con entusiasmo, es el Newroz, su año nuevo, que se celebra el 21 de marzo. La fecha marca el comienzo de la primavera, y más que eso, representa la libertad. Cuenta la leyenda que fue ese día cuando un herrero llamado Kawa derrocó a un rey tirano y encendió hogueras en las montañas para avisar que el pueblo era libre. Hasta hoy, esta tradición sigue viva, incluso en lugares prohibidos como Turquía, por ejemplo. En la vida cotidiana, el valor que los kurdos dan a la hospitalidad es impresionante. Hay un dicho que dice: el invitado es enviado por Dios, y se lo toman muy en serio. Quien llega es tratado como uno más de la casa, con comida, té, un lugar para sentarse y, si es necesario, un rincón para dormir. Por la noche, en los pueblos, es habitual ver círculos de té. Los hombres fuman narguile y hablan de política o de la cosecha. Las mujeres cuidan de los niños, intercambian recetas y mantienen el ritmo de la casa. La vida en las montañas es dura, con inviernos duros y una agricultura limitada, pero nadie pasa necesidades solo. Si uno cosecha menos, el otro le ayuda. Este espíritu comunitario viene de lejos, de los tiempos en que los kurdos vivían organizados en clanes y tribus, e incluso en las ciudades, este sentido de grupo sigue siendo fuerte. Número 5. La cocina kurda. Ahora que hemos hablado de las tradiciones, es hora de pasar a la parte más sabrosa, la comida. La cocina kurda refleja el entorno en el que viven. Montañas, plantaciones, pastos. Es una cocina abundante, con mucha carne, cereales, verduras, yogur y pan. Recuerda un poco a la cocina persa, turca y árabe, pero siempre con un toque propio. Un plato muy común son los dolmas, hojas de parra, col o verduras como calabacín y pimiento rellenas de arroz, carne y especias. Otro plato favorito es el biryani kurdo, una variante del plato asiático. Se trata de arroz de colores con pollo, zanahoria, almendras y pasas. Y por supuesto, el pan. A los kurdos les encanta ese pan tipo hoja, parecido al sirio o al naan, siempre recién horneado. Se dice que los primeros panes de la humanidad surgieron en la región de Mesopotamia, tierra ancestral de los kurdos. Por eso tiene sentido que el pan sea casi sagrado para ellos. Las comidas siguen el estilo oriental. Se hacen en el suelo, sobre alfombras, con todos sentados alrededor de las bandejas. Es habitual comer con las manos, y el pan hace las veces de cubiertos. Y sí, siempre hay té. La bebida acompaña largas conversaciones, visitas inesperadas y cualquier pausa durante el día. A la hora del postre, siguen el estilo regional, a base de miel, dátiles, nueces, pistachos, sésamo y especias como cardamomo y azafrán. El más famoso es el baklava, con capas de hojaldre, miel y pistachos. Casi siempre, los dulces se sirven con té negro muy dulce, una combinación sencilla, pero que cierra cualquier comida con sabor a hogar. Número 6. Religión y diversidad de creencias. La religión entre los kurdos es tan variada como los lugares donde viven. No hay una fe única. Lo que existe es una mezcla de creencias que se ha ido formando con el tiempo, según el país, la convivencia con otros pueblos y las tradiciones de cada región. La mayoría de los kurdos son musulmanes suníes, principalmente en las zonas de Turquía, Siria e Irán. Pero incluso entre los suníes, los kurdos suelen tener sus propias costumbres, con fiestas, rituales
y hábitos que mezclan la religión con las tradiciones del pueblo. También hay kurdos chiíes, más presentes en Irán y en algunas zonas de Irak. Un grupo religioso que destaca son los yazidíes. Tienen una religión propia muy antigua que mezcla elementos del zoroastrismo, el cristianismo y el islam. Creen en un Dios creador y en 7 ángeles, siendo el más importante el ángel pavo real. El templo sagrado de los yazidíes se encuentra en Lalish, en el norte de Irak, y es uno de los centros espirituales más importantes para ellos. También hay kurdos cristianos e incluso judíos, pero en número mucho menor. Muchos cristianos siguen iglesias orientales, como la asiria o la ortodoxa, y muchos acabaron abandonando sus tierras debido a las persecuciones o los conflictos. Al fin y al cabo, lo que une a los kurdos no es la religión, sino el sentimiento de pertenencia a la tierra donde nacieron. Número 7. Saddam Hussein. Entre todos los momentos más dolorosos de la historia kurda, ninguno es tan impactante como lo que ocurrió en Irak durante los últimos años de la dictadura de Saddam Hussein. En 1988, el gobierno iraquí lanzó la operación Al-Anfal, una ofensiva militar que duró meses, y tuvo como objetivo directo a los kurdos que vivían en el norte del país. Se presentó como una campaña contra los rebeldes, pero en la práctica se convirtió en un ataque sistemático contra la población civil. El episodio más trágico tuvo lugar el 16 de marzo, en la ciudad kurda de Halabja. Aviones iraquíes lanzaron bombas con gases tóxicos sobre la población. La gente caía a la calle sin poder respirar. Quienes intentaron esconderse en los sótanos acabaron asfixiados, ya que el gas descendía y se acumulaba en el fondo de las casas. Se estima que entre 3.200 y 5.000 personas murieron ese día, la mayoría civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Miles sobrevivieron con graves secuelas, problemas respiratorios, quemaduras en la piel y enfermedades que siguen afectando a la población hasta hoy. Y esa ciudad fue solo una parte de la tragedia. Durante toda la operación, alrededor de 4.000 aldeas fueron destruidas, un verdadero circo de horrores. Se estima que entre 50.000 y 100.000 kurdos perdieron la vida. Solo después de la Guerra del Golfo, en 1991, los kurdos iraquíes lograron cierta autonomía. Con apoyo internacional, pasaron a controlar parte del norte del país. Así nació la región autónoma del Kurdistán iraquí, con su propio gobierno y parlamento. Hoy en día, en Halabja, hay un memorial. Allí se encuentran fotos de las víctimas, juguetes, ropa y objetos que quedaron de aquel día. Para los kurdos, esto no es solo un recuerdo, es una herida abierta, y ayuda a entender por qué la búsqueda de la seguridad y la independencia sigue siendo tan urgente para ellos. Número 8. La mujer kurda. Cuando se habla de países de mayoría musulmana, mucha gente piensa inmediatamente en las limitaciones impuestas a las mujeres, como el uso obligatorio del velo, las normas de comportamiento y los roles domésticos bien definidos. Y sí, eso existe en muchos lugares, pero la mujer kurda escapa de este estereotipo fácil, porque allí se la puede ver tanto cocinando en un pueblo como, de uniforme, cargando un fusil en primera línea. Y ambas imágenes son reales. En las regiones más tradicionales del Kurdistán, como las zonas rurales de Turquía o Irán, aún prevalecen las costumbres patriarcales, matrimonios concertados, separación de roles y un fuerte control familiar. Se espera que la mujer se ocupe de la casa, de los hijos, y mantenga la discreción en el vestir y en el actuar. Pero esto cambia mucho en otras partes del territorio kurdo, como en el norte de Siria e Irak, donde las mujeres han ganado espacio en las universidades, los sindicatos, las ONG y los parlamentos. En regiones autónomas como Rojava, se ha adoptado un sistema de coliderazgo. Todos los cargos de poder se dividen entre un hombre y una mujer.
Allí surgieron las IPJ, Unidades de Protección de las Mujeres, símbolo de la resistencia femenina en el siglo XXI. En 2014 y 2015, con el brutal avance del Estado Islámico, muchos ejércitos retrocedieron, pero estas mujeres kurdas se lanzaron al frente y vencieron. Uniformadas, con pañuelos al cuello y largas trenzas, desafiaron no solo al grupo extremista, sino también todos los estereotipos sobre el papel de la mujer en la guerra. Mientras los radicales promovían el terror, especialmente contra las mujeres yazidíes, eran precisamente las mujeres las que lideraban la resistencia. Era una lucha contra el terror y contra siglos de opresión. Su lema lo dice todo: Jin, Jiyan, Azadi. Mujer, vida, libertad. Número 9. Situación actual y retos. Hoy, los kurdos siguen donde siempre han estado, entre fronteras, tratando de existir. Algunos viven en pueblos escondidos en las montañas, otros en grandes ciudades, en países que se niegan a reconocer su identidad. Algunos se encuentran en zonas de guerra, otros en el exilio. Son más de 30 millones de personas, repartidas por lugares muy diferentes, desde Turquía hasta Alemania, desde Irak hasta Canadá. Viven entre logros y retrocesos, autonomía y represión, esperanza y frustración. Para algunos, el futuro parece prometedor. Para otros, es solo un día más intentando no desaparecer. No es fácil, pero si hay un pueblo resistente, ese es el kurdo. La simple supervivencia de la identidad kurda, después de todo lo que han enfrentado, ya es una victoria diaria. Y así concluimos otro viaje, esta vez por las montañas, las fronteras y las historias del pueblo kurdo. Ahora cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Habías oído hablar antes del Kurdistán? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué te ha parecido esta realidad que rara vez aparece en las noticias. Si te gusta explorar lo que el mundo intenta ocultar, descubrir historias impactantes y culturas poco conocidas, quédate con nosotros. Aún queda mucho por conocer, y Bello Mundo te llevará a cada rincón. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta el próximo destino.